puedo! ¡Un bicho! Mátalo, mátalo, te puede enfermar. No, pobrecito. Huye bicho de ese animal. ¿Cuál animal? ¿Por qué dices eso? Porque aunque no lo creas, todos somos bichos. Ciencia, Divulgación, Naturaleza. Investigación. salud, noticias. Zoonosis. De humanos y otros bichos, divulgando el conocimiento sobre el hombre y la naturaleza. Cada uno de nosotros es una preciosidad en una perspectiva cósmica. Si alguien discrepa de tus opiniones, déjalo vivir. En 1 trillón de galaxias no hallarías otro igual. Con estas palabras de Carl Sagan les decimos buenos días, estimados internautas, entusiastas de la ciencia. Damos inicio a un programa más de Humanos y otros bichos. Este es un espacio radiofónico y ahora virtual dedicado a la divulgación de la ciencia, producido para ustedes por el Instituto de Investigación en Zoonosis, CIS, de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos, es un gusto volver a compartir con ustedes este programa. Muy buenos días, queridos internautas. Gracias por la frase de Sandrita, realmente es muy motivadora para empezar el día. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa de Humanos y otros. Y con esa frase empezamos y hoy estamos inspirados. Así que hablaremos sobre personajes que también nos han dado inspiración en algún momento. Así que acompáñanos en esta gran aventura. Hoy, en esta entrega, les acompañaremos Elizabeth Minda, Sandra Enríquez, Alfonso Molina, Jimena Pérez Franklin Vaca. y todos los amigos del CIS, por supuesto, desde las 10 horas. bienvenidos a todos y todos a esta, la entrega 166 de Humanos y otros bichos. Miren, hemos ido avanzando muchísimo ya en estos más de 4 años, ya 5, empezando el 2021. Gracias por estar el día de hoy y como decían Jimena, esta frase inspiradora que Sandrita nos ha dado el día de hoy es la que nos va a motivar para nuestro diálogo del Controversia Ciencia hoy. Y muy buenos días, internautas. Muchísimas gracias por estar atentos a nuestro programa. Interactúen con nosotros y estaremos también atentos a sus preguntas e inquietudes. Muchísimas gracias por escucharnos. buenos días, entusiastas de la ciencia. En esta mañana les agradecemos por compartir con nosotros este encuentro de divulgación científica. Espero que disfruten lo que hemos preparado para ustedes. Reciban una calurosa bienvenida de su programa de Humanos y otros bichos. Comenzamos con los titulares. Damos inicio con los titulares. Hoy tenemos el segmento Controversia Ciencia, donde cada uno hablará sobre un personaje que le haya inspirado en el mundo de la ciencia. Pueden ser personajes reales o ficticios. Traemos datos súper interesantes sobre cada uno de ellos. Estén atentos. Además, por supuesto, tenemos la pregunta para que puedan interactuar con nosotros. Esta semana sí está extremadamente fácil. No, Siempre la de la dices semana lo mismo, anterior que estaba Jimmy. difícil. Es que siempre están fáciles, así que estén atentos y escuchen. Es súper cortito. Ok. Tiene pico, pero ni pica ni come. Tiene falda, pero no se viste. ¿De quién estamos hablando? Uy, no, Otra está vez. difícil. Tiene pico, pero ni pica ni come. Tiene pico. Tiene falda, pero no se viste. ¿De quién estamos hablando? Está súper fácil. Pueden colocar sus respuestas en el chat de Facebook, de YouTube, pueden escribirnos a WhatsApp y por supuesto los leeremos al final del programa. Amigas y amigos internautas, nos interesa saber qué opinan del programa, por lo que pueden dejarnos sus sugerencias, comentarios o peticiones en nuestro correo humanos y otros bichos @gmail.com.
Y en este instante pueden interactuar con nosotros en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, con el hashtag BichosIS. Recuerden que también pueden escuchar los programas pasados en nuestro canal de YouTube de Humanos y Otros Bichos, en el momento que ustedes quieran y tengan tiempo. Además, ahora pueden escuchar los podcasts de los bichos en Spotify. Enviamos un atento saludo a Verónica Espinosa y Vanessa Herrera, nuestras fieles oyentes, quienes nos sintonizan cada viernes e interactúan con nosotros. A la Vero al menos le mandamos doble saludo por haber dado la respuesta correcta a la bicho pregunta la semana pasada. Ojalá ahora también le atines, Verito. Gracias a todos y todas quienes nos están escuchando desde cualquier lugar del mundo, gracias al internet. Un fuerte y caluroso abrazo para todos ustedes. También desde este espacio de divulgación científica queremos recordar que el pasado 25 de enero se celebró el Día del Biólogo. Desde que en el año 1961 se creó el primer colegio profesional de biólogos en México. Así que mandamos un abrazo grande a todos los que se dedican a estudiar la vida en sus diferentes ramas y vertientes. Un abrazo grande a todos los biólogos. Controversia Ciencia. Un día nos adelantamos, Sandrita, en los titulares que vamos a hablar de personajes inspiradores, ¿cierto, Alfonso? Así es, Elizabeth. Yo creo que este Controversia Ciencia va a ser probablemente el menos controversial de todos, porque vamos a coincidir en que los personajes de los cuales vamos a hablar, todos son inspiradores y han sido los que han abierto un camino para muchas generaciones en algunos casos. Las noticias locales de la última semana en Ecuador inevitablemente nos han causado una atmósfera de sentimientos algo negativos. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, compañeros. Sí, total. Entonces queremos escapar de esta atmósfera un poco enrarecida. Y esta semana nos vamos a alejar de las noticias mundanas y hablaremos, como ya lo dijeron Sandrita y Elizabeth, de personajes inspiradores, personajes que han iluminado con sus acciones y con su visión del mundo a generaciones. Y yo empezaré por contarles quién ha sido la inspiración de muchos defensores de los océanos y de la vida en general, ya que habíamos hablado del Día del Biólogo. Les voy a compartir brevemente lo más importante que hizo el francés Jacques Cousteau. Los que tenemos edad suficiente para recordar los años 80, recordaremos la figura de Jacques Cousteau, un francés delgado con una gorra roja, en el mítico buque Calypso, recorriendo los océanos del mundo. Primero en su serie documental El mundo submarino de Jacques Cousteau, que marcó un hito en la divulgación científica y que los llevó a ser conocido mundialmente. Jackie, como lo solían decir sus compañeros y sus amigos, posiblemente es el explorador y oceanógrafo más famoso del mundo. Y se hizo famoso gracias a los fantásticos documentales, como decíamos, a bordo del mítico buque Calypso. La fascinación de Cousteau por el mar empezó muy pronto, y como suelen ocurrir las grandes cosas por casualidad, a los 4 años, Jack era un niño con una salud bastante frágil, por lo que los médicos recomendaron a sus padres que el pequeño Jack evitara los deportes de contacto y mejor se dedicara a la natación. A partir de entonces, Jack se encontró fascinado por todo lo que tenía que ver con el mar. Luego, a los 13 años, su padre le regaló una cámara para filmar. Y a pesar de que era un modelo sencillo, estamos hablando de los años 1920, el joven Jack la llevaba siempre consigo y grababa absolutamente todo lo que le rodeaba. A los 20 años, Jack se alistó en la Academia Naval Francesa y se graduó como oficial de artillería. Y quería seguir su camino como piloto de la Academia Naval Francesa, pero
tuvo un accidente de tránsito, un grave accidente de tránsito que le rompió los dos brazos y estuvo a punto de perder uno de los brazos, lo que le obligó a cambiar de planes y alejarse lamentablemente de su sueño inicial de ser un piloto naval. Durante su recuperación, los médicos le volvieron a recomendar que practicara natación. Y así es como Jacques Cousteau transformó a esta práctica de rehabilitación en una pasión. Fue a nadar al Mediterráneo y ahí recordó lo mismo que había vivido en sus años de infancia, y con unas pequeñas gafas de buceo empezó a explorar lo que sería su pasión hasta el final de su vida. Jacques Cousteau encontró a su famoso buque Calypso en el puerto de La Valletta, en la isla de cuando estaba iniciando sus exploraciones en el mar. Según dijo Jacques Cousteau, me enamoré de él nada más verlo. Me acuerdo como si fuera ayer, dijo, en 1980, pero eso ocurrió en realidad en 1950. El barco que utilizó Jacques Cousteau, que terminó siendo el Calypso, era un viejo barco dragaminas que se hundió en Singapur y que fue remolcado hasta Marbella. De hecho, creían que el barco estaba inservible, pero fue donado a Jacques Cousteau con la única advertencia de que lo llevara a navegar por los océanos del mundo y que se constituyera en el barco que diera a conocer las maravillas del océano. Aparte, en 1953, Jacques Cousteau publicó El mundo del silencio, un libro realmente inspirador donde narraba sus experiencias y sus viajes por el mar. Su figura de divulgador científico tomó un mayor renombre cuando en 1956 la película del mismo nombre, El mundo del silencio, dirigida por Louis Malle, le hizo ganador de la Palma de Oro del Festival de Cannes y un año más tarde del Oscar, pues esta película, El mundo del silencio, mostraba por primera vez imágenes a color de las profundidades de los océanos, algo que antes nadie había visto. Jacques Cousteau fue catapultado a la fama, como ya les había contado antes, por su serie El mundo submarino de Jacques Cousteau. En ella, este famoso oceanógrafo exploró los mares del planeta, como decíamos, con una tripulación que, igual que él, navegó años en el barco. Como cuenta uno de sus compañeros, se enlistó cuando tenía 25 años en el Calypso y, según lo que le había propuesto Jacques Cousteau, iba a ser un viaje de un mes y terminó siendo una expedición de más de 37 años juntos al borde del Calypso. El 25 de junio de 1997, como le conocían muchos del Capitán Planeta, se marchó a lo que él mismo llamó el mundo del silencio, a no poder superar algunos problemas cardíacos que padecía con anterioridad. Fue enterrado y descansa en el mismo lugar donde nació, en su pequeño pueblo Saint-André-de-Cubzac, en Francia. Y fue homenajeado con una calle y una placa conmemorativa. Para el recuerdo quedarían sus palabras: en el mar no hay pasado, presente o futuro, solamente hay paz. Definitivamente la imagen y el impacto que ha causado Jacques Cousteau en varias generaciones, en las que me incluyo yo también, ha modificado no solamente el entendimiento del mar, porque así nació todos los documentales que hizo Jacques Cousteau, mostrando la diversidad que había en el mar, pero pronto se dio cuenta de todos los peligros, ya en los años 50, 60, 70, todos los peligros iniciales a los que estaban expuestas todas las especies marinas. Y por eso ahora no es de alarmarnos que las 2/3 partes de todas las especies depredadoras del mar hayan desaparecido, algo que ya lo advirtió en su tiempo Jacques Cousteau. En todo caso, desde aquí le rendimos un sencillo homenaje a esta figura inspiradora. ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué se acuerdan ustedes de Jacques Cousteau? Pues que era... Sandrita. Dale, Jimé. Bueno, cuando yo nací todavía no
Bueno, tú dices los del 80, aún no los vi. Pero luego, ya de grande, escuché acerca de Jack por sus curiosidades, por las cosas curiosas que había hecho en su vida. Como tú dices, fue una inspiración para muchos. Y lo que más llamaba la atención es que él ya desde 1950 se preocupaba por la limpieza del medio ambiente. También hacía programas para limpiar lo que en ese tiempo había ya de basura. Él se preocupó por algo que hasta ahorita realmente, como ya hemos hablado antes, hasta hay prácticamente un continente entero de plástico en el mar. Y eso hubiera sido muy bueno que otras personas se concienticen de eso. Y él fue uno de los pioneros que ya, aun cuando el problema no era tan grande, él ya veía que iba a ser un problema enorme y desde su trinchera mencionaba que era muy importante mantener la salud del mar. Él tuvo una vida realmente curiosa, pues es francés como tú lo habías mencionado, pero se mudó a Estados Unidos desde muy pequeño, por lo que él hablaba francés e inglés con mucha fluidez, además de su francés natal. Además, él construyó un coche eléctrico totalmente solo cuando era joven. Solo tenía unos 15, 16 años. Se demoró y lo construyó totalmente solo para jugar, para entretenerse en su casa. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, él formó parte de la resistencia. Ayudó a la flota de su país a reunirse con los aliados y también organizó operaciones de comando para la destrucción de una red de espionaje italiana que estaba en Francia. Y por eso fue que él recibió el rango de comandante en la Legión de Honor y además de otras conmemoraciones militares. Ya cuando la guerra acabó, pues lo que él se puso a hacer fue a desactivar minas marinas, siempre pensando en el bienestar de los demás también. Algo que me encantó de las curiosidades de su vida, pues es que para filmar su segunda película de las que nos hablaba Alfonso, lo que hizo fue pegar una gran cantidad de cintas cinematográficas para cámaras infantiles, porque su película era larga y en ese tiempo no había unas cintas tan largas, así que él sacó cintas infantiles y se puso a pegarlas, hasta que tuvo la duración que él requería y le resultó, salió bien la película. Como mencionó, hasta ganó un Oscar y fue la única persona en recibir una Palma de Oro en el Festival de Cannes por una película documental. En 48 años ningún documental había ganado y él lo hizo. También filmó una película en el lago Baikal, que es el lago más profundo de todo el mundo. Entonces realmente él es una inspiración para las personas que se dedican a la oceanografía. Sí, algo Sí, que bueno. comentabas, Jimena, perdona que te cortes, Sandrita, era el aspecto inventor, entre ellos de la escafandra autónoma. No sé si nos vas a contar algo de eso, Sandrita. Sí, justamente, bueno, quería también hablar de que aparte de todo el trabajo que él hizo como documentalista submarino, también se recuerda a Jacques Cousteau por haber sido en 1943 junto a Émile Gagnan el coinventor de los reguladores utilizados todavía actualmente en el buceo autónomo, con independencia de cables y tubos de suministro de aire desde la superficie. Ya habían otros reguladores, pero el de él se impuso hasta nuestros días principalmente por su sencillez y fiabilidad, así como por su ligereza y facilidad de transporte durante las inmersiones. Entonces, Jacques Cousteau realmente fue un señor multifacético que, aparte de ser cinematógrafo, camarógrafo y pues buzo, ¿no? También, y documentalista submarino, pues también fue un inventor, como tú ibas a hablar también, Alfonso. Sí, aparte de lo que decíamos, que inventó la escafandra autónoma, que cambió totalmente cómo eran las inmersiones subacuáticas, tuvo una patente por ello y las ganancias de esa patente aprovechó para seguir explorando los mares. También inventó pequeñas cámaras subacuáticas para tomar y filmar bajo el agua, al igual que muchos otros aparatos que desarrolló junto con su equipo. Él, junto con, no sé si recuerdan, 20.000 leguas de viaje submarino, el capitán Nemo inventaba muchos de los aparatos que utilizaba y basándose en ese mismo principio, Jacques Cousteau fabricaba junto con su equipo muchos de los aparatos que no existían y que necesitaban en sus exploraciones en el mar.
Entonces, como decíamos, desde aquí brindamos un homenaje a Jackie Cousteau. En el 2010, al celebrarse 100 años de su nacimiento, se hicieron muchos actos conmemorativos, se le recordó, y de hecho de ese año hay una película documental que fue hecha por su hijo, quien también es divulgador científico, y es una película bastante recomendable que está disponible en YouTube gratuitamente. Ahora vamos a otro personaje inspirador. Bueno, Alfonso les ha hablado sobre un personaje real, un personaje vivo, que estuvo vivo, de carne y hueso, pero yo les voy a hablar acerca de un personaje ficticio, que obviamente es un actor. Les voy a hablar acerca del mundo de Big Man, que probablemente todos ustedes recuerden, pues es una serie con la que crecimos muchas personas y que nos llamaba la ciencia, pues realmente era muy divertido cómo explicaba cosas de la vida que uno no se preguntaba, o más bien dicho, te preguntabas y no sabías la respuesta. Recuerden que en los años 90 no había tanto acceso a la internet como tienen los niños de ahora, entonces nosotros solucionábamos todo con un papá, ¿por qué es esto? Mamá, ¿por qué es esto? ¿Por qué el sol es amarillo? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué esto? Y algunas de las respuestas eran, no sé, o cosas así. Pero en cambio el mundo de Big Man te decía o te explicaba las cosas de una manera muy divertida, o con materiales de los caseros que tú podrías hacer, como cómo meter un huevo en una botella, que parecía magia, y él te lo explicaba y te decía por esto, y era muy divertido. Pero ¿por qué nació la idea de Big Man? ¿Qué hubo detrás? Realmente le tenemos que agradecer a una ley en Estados Unidos que se llama el Acta de Televisión para Niños como norma federal. Es una ley en la cual decía que debe haber personajes y programas educativos en la televisión nacional de Estados Unidos. Y porque ellos decían que la televisión debía contribuir positivamente al desarrollo de los niños, ¿no? Durante los primeros años de los 90 no hubo señales de eso, no respetaban la norma. Lo que se veía en la televisión eran los Picapiedra y los Supersónicos. Y ellos, recién me entero que los creadores de estas series se basaban en que estaban enseñando historia con los Picapiedra y que estaban enseñando ciencia ficción y cosas futurísticas de tecnología con los Supersónicos. Y por eso les permitían mantenerse en estos horarios educativos. Sin embargo, ya cuando se pusieron más estrictas estas normas, porque todo lo que hemos visto los Picapiedra no se enseñan historia, a menos que haya habido autos en la época prehistórica y todos los demás. Era simplemente una serie infantil. Así que llegaron con esta idea del mundo de Big Man. Lo que hicieron fue tratar de explicar cosas cotidianas, pero en la televisión, como habíamos visto. Así nació el mundo de Big Man, que fue un programa que salió por primera vez en 1992. Y terminó en el 98. Simplemente decidieron cancelarlo. Tuvo 91 capítulos, pero en esos años no fue muy conocido. Cuando el mundo de Big Man estalló, fue a partir del 2006, cuando volvieron a ser estrictas estas normas, y los 91 capítulos del mundo de Big Man se retransmitieron por 200 estaciones en Estados Unidos, y también llegó a nivel mundial, llegó a muchos países, México, Ecuador, Colombia, se tradujo a otros idiomas, estaba en español, en italiano, en francés. Realmente era una serie que llamaba a los niños a investigar, a explicarse el porqué de las cosas, ¿no? Y México fue uno de los países que tuvo la suerte de tener al actor que representa a este científico loco, cuando, como recordamos, el personaje principal, el protagonista, es un científico loco que tiene una bata de color moco, como él lo dice, y él hizo acompañado de su ratita. ¿Qué es lo divertido de esto? Realmente se inspira en una tira cómica, que su nombre es Usted Puede, con Big Man y Jack. Por eso es el mundo de Big Man. Usted puede. Es como que tú, desde tu casa, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacer un experimento, tú puedes jugar con imanes, tú puedes entender cómo se prende un foco, tú puedes hacer muchas cosas desde tu casa con supervisión adulta, como siempre te decían en los programas, pero realmente eran muy interesantes los datos. Hasta ahora el actor que representó al científico loco sigue vivo.
lamentablemente, a los que recuerden la ratita, a Lester, pues él falleció hace algunos años. Él se llamaba Mark Reed y tenía cáncer. Zoom era un gran amigo, Salum era un gran amigo de él y lo acompañó en sus últimos momentos, pero él ya no está con nosotros. Por eso ya no se hicieron tampoco reuniones del equipo, porque decidieron que estaba incompleto. Entonces, Salum hace giras por todo el mundo, pero como él solo, como el mundo de Big Man, pero él solo como Big Man. Y una de las cosas curiosas es que en Estados Unidos lo contratan mucho para fiestas infantiles. En cambio, cuando fue a Brasil, se sorprendió porque lo contrataron para una fiesta y él entró y creyó que iba a haber un montón de niños. Cuando abrió la puerta, habían jóvenes entre 30 y 40 años, que ellos eran el público que lo había contratado para su fiesta de cumpleaños. Así que... Jóvenes. Sí, son jóvenes, pero fue muy divertido para él porque dijo que no se esperaba ver adultos, se esperaba solo ver a padres, y cuando vio el auditorio lleno de 30 años, 40 años, fue muy genial el que ellos le contaron que habían crecido con su programa y que se habían inspirado, que habían seguido algunos biología, física, porque les había inspirado su programa y que lo recordaban con mucho cariño. Y también le hicieron una gran pregunta, que todos nos decíamos lo mismo: ¿por qué su cabello era tan despeinado? Y al fin él reveló que era porque había estado tomando fotos muy cerca de volcanes erupcionando, así que su cabello se había quemado y había quedado. Espero que ustedes también seguramente habrán visto esta serie. No sé si alguien más recuerda alguno de sus capítulos favoritos o algo más. Sí, yo me acuerdo bastante de la ratita Lester, también de Josie, la chica que le ayudaba, aunque según lo que se revisaba, fueron 3 chicas que le ayudaron a Big Man. En la primera temporada, de 1992 a 1933, fue Josie. En la segunda y tercera temporada fue de 1993 a 1995 fue Lisa. Y en la última temporada, de 1996 a 1997, fue Phoebe. Entonces fueron 3 chicas que le ayudaron a Big Man. Y la ratita Lester, pues imagínense que en el episodio piloto, Lester era un títere controlado por Mark Ritz, que nos contó Jime. Pero para grabar la serie, Mark Ritz terminó disfrazándose el mismo de la rata Lester. Eso es lo chévere. Y pues muchas veces Lester se resistía a ayudar a Big Man en los experimentos, pero Big Man era pilas y le daba comidita para que le ayude. Entonces esa era una de las maneras en que les ayudaba. Una de las frases características de Big Man era bada bing, bada bang, bada boom. ¿Sí? Una frase que siempre era cambiada con otro final. Y pues se acuerdan de los pingüinos que aparecían al inicio del programa, ¿no? Siempre eran 2 pingüinos que estaban viendo el programa desde la Antártida o desde el Polo Sur, creo, o norte más bien. Sí, que estaban siempre viendo el programa y hacían algún chiste respecto a esto, ¿no? O salían en los intermedios, en los comerciales. Era chévere ver que este programa no solo estaba personificado por Big Man, sino que también todos los amigos que estaban a su alrededor. Y pues el público también interactuaba enviándole los experimentos que querían que Big Man hiciera. Y él los hacía de manera didáctica para poder explicarlos a la gente. Muchas veces hablaban de la electricidad, la electromagnética y de muchas otras cosas de la ciencia que eran explicados didácticamente para que los niños puedan entenderlo. Eso recuerdo de ti. Sí, sin duda, Big Man fue un gran programa, un programa muy inspirador. Hasta hoy lo recordamos con mucha nostalgia. Ojalá se lo pudiera ver de nuevo en la televisión. Hay que darse cuenta que este programa empezó con poco presupuesto. Los productores, los especialistas en televisión pensaban que iba a ser un fracaso en cuanto a series de televisión, pero miren todo lo que trajo consigo esta serie, ¿no? Y fue vista en más de 90 países alrededor del mundo. Sin duda debe estar en YouTube. Ahorita, después de acabar el programa, voy a ver si lo busco. Me ha traído mucha nostalgia el programa de Big Man. Sin duda, a la mayoría de nosotros y de nuestros internautas les ha de haber gustado este programa. Justo el día que estábamos organizando el programa, por casualidad o por coincidencia, estaba entrando en redes sociales y habían puesto
en el Twitter un sketch chiquitito de cómo Big Man nos enseñaba cómo funcionan las vacunas. Entonces fue súper interesante porque además aprendemos de una manera divertida con él, recordamos el mundo de Big Man y fue súper lindo. Sí, no, Big Man fue un personaje que no era real, pero que igual inspiró a muchos niños para ser científicos e incluso docentes en la actualidad, ¿no? Y bueno, seguimos con otro personaje ahora real, que también estoy segura que habrá impactado a muchos en sus vidas, y es el famoso doctor Carl Sagan. Carl Edward Sagan fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Nació en Nueva York el 9 de noviembre de 1934. Fue profesor asociado de la Universidad de Harvard y posteriormente profesor principal de la Universidad de Cornell, en la cual fue el primer científico en ocupar la cátedra David Duncan de Astronomía y Ciencias del Espacio, creada en 1976, y además director del Laboratorio de Estudios Planetarios. Sagan fue sin duda el científico estadounidense más famoso de la década de 1980 y principios de 1990. Se describía a sí mismo como un adicto a la ciencia ficción que quedó fascinado por la astronomía cuando aprendió que cada estrella de la noche era un sol distante. Sus padres, inmigrantes ucranianos, siempre lo estimularon a investigar sobre las innumerables preguntas que se hacía sobre ciencia. Era conocido como el científico que hizo el universo entendible a la gente común, pues ayudó a popularizar la ciencia con la escritura de cientos de artículos y más de una docena de libros. Su serie de televisión Cosmos se transformó en la más vista de la historia de la televisión pública, pues más de 600 millones de espectadores de 70 países siguieron la aventura que contaba con pasión Carl Sagan, en la que nos conducía desde los orígenes del universo en el Big Bang hasta la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre inteligente en otros mundos a partir de las teorías más actuales y rigurosas del momento. Cosmos acabó de catapultar a la fama planetaria a su creador, presentador, guionista y productor, convirtiéndolo en el científico más popular del planeta. Pero ya por entonces Carl Sagan distaba de ser un desconocido. En 1978 logró el premio Pulitzer por su obra Los Dragones del Edén, en la que especulaba con bastantes libertades sobre el origen de la inteligencia humana. El libro certificó su estatus de intelectual de gran alcance popular, siendo el último paso antes del salto al reconocimiento internacional que supuso Cosmos. Trabajaba muy duro, 18 horas al día, tenía una enorme ambición en su trabajo, tenía un don para la televisión, estaba muy seguro y se le veía muy relajado con sus pantalones vaqueros, cuando otros científicos no podrían haberlo hecho. Fue uno de los primeros en determinar que la vida pudo alguna vez haber existido en Marte. Era muy conocido como pionero en el campo de la exobiología, es decir, el estudio de la posibilidad de vida extraterrestre. Constantemente apeló a que la NASA extendiera la exploración del universo. Como visitante científico del Jet Propulsion Laboratory en Pasadena, Estados Unidos, Carl Sagan ayudó a diseñar y conducir la misión Mariner 2 a Venus, el Mariner 9 y los viajes de las sondas Viking a Marte, la misión Voyager a las afueras del mismo sistema solar y la misión Galileo a Júpiter. Trabajó muy duro por sus estudiantes para que ellos consiguieran trabajo, se preocupó por su educación y muchos de ellos están muy bien situados ahora. Llegó a ser consultor del gobierno en asuntos relevantes para la seguridad nacional y trabajó en proyectos militares secretos. Sagan también entró en el debate sobre el calentamiento global como el autor principal de un estudio en 1983 de la revista Science sobre el invierno nuclear. En él hablaba de cómo podía cambiar el clima por culpa de las nubes de polvo levantadas debido a las pruebas nucleares de las superpotencias. El doctor Sagan sufrió una rara enfermedad de la médula ósea llamada mielodisplasia,
Complicaciones de esta enfermedad le causaron una neumonía, la cual terminó con su vida el 20 de diciembre de 1996. Esta información fue tomada de National Geographic y la página RDL de Internet. Espero que les haya gustado este extracto que tomé de la vida de Sagan, porque tiene tantas cosas que contarnos de todo lo que él hizo, porque fue realmente un apasionado de la ciencia y transmitió esa pasión a todos los que le siguieron, tanto en sus aulas como por la televisión. Como ustedes ya lo escucharon, 600 millones de personas vieron su programa Cosmos y sintieron esa pasión por el universo. ¿Qué más nos pueden contar, amigos? Sí, Elison, es muy interesante todas las teorías de Sagan. A mí la que más me llama la atención, sin duda, son aquellas teorías en las que él fácilmente enseña a todo el público, ¿no? Para que todo el público en general lo entienda, sus teorías acerca de la vida en el espacio. Es impresionante, es realmente interesante imaginar vida, principalmente vida inteligente, ¿no? Que existe en el espacio. Es lo que personalmente me llamó más la atención de este gran científico y divulgador científico también. Puede ser uno de los pioneros en la divulgación científica a nivel mundial, y estamos siguiendo un poquito en el programa su ejemplo, ¿no? Y ya en el Ecuador muchos otros también están empezando con la divulgación científica que están haciendo aquí en el Ecuador. Esperemos que se vaya por mucho tiempo y tengamos mucho éxito en este emprendimiento. Yo creo que otra de las cosas también súper importantes que tenía Carl Sagan es que todas las reglas y todo lo que él hacía con sus libros, con sus conferencias, era todo en contra de la superstición y lo que él llamaba la ciencia basura. Siempre instaba a la humanidad a mantener ese espíritu crítico y sobre todo estaba total y absolutamente en contra de las pseudociencias. Y él decía que la pseudociencia ya llena las necesidades emocionales que la ciencia deja insatisfechas. Y creo que también tenía mucha razón en eso. Sí, realmente sí, Eli. Y continuando con los personajes, tenemos también un personaje ecuatoriano, es Eugenio de Santa Cruz y Espejo, ¿no? En el Ecuador también se hace ciencia. Él nació por el año de 1747. Su verdadero apellido era Chusin, ya que él tiene un origen indígena y su madre era mestiza. Ya desde muy pequeño mostró dotes en cuanto al interés por el conocimiento científico, y cambia su apellido
a Santa Cruz y Espejo debido a que los indígenas que aceptaban ser bautizados y catequizados les cambiaban su apellido. Entra ya a un prestigioso colegio, el Colegio de San Luis, que era gerenciado por los padres jesuitas. Ahí se gradúa de bachiller y de maestro también en filosofía. Desde muy joven fue muy dedicado al estudio y a la lectura y ya mostraba un gran interés por lograr el bienestar de las personas. Y tenía mucha preocupación por los más vulnerables, lo que le llevó a cursar estudios de medicina. Ahí se graduó de médico con tan solo 20 años. Los estudios de medicina lo realiza en la Universidad Santo Tomás de Aquino. El siglo XVIII fue conocido como el siglo de las luces. Ahí la ciencia avanzó enormemente durante estos años y pienso que Espejo puede ser considerado como uno de los representantes del luminismo en el Ecuador. Tenemos que tomar en cuenta que se conoce como luminismo aquel movimiento espiritual, intelectual y cultural de la segunda mitad del siglo XVIII, que se conoció como el siglo de las luces. Este movimiento fue muy potenciado por la Revolución Francesa. Luego de ser nombrado médico, siguió estudiando Espejo y se graduó en la carrera de Derecho Civil y Canónico. Y ahí se dedicó a cultivar sus conocimientos en áreas donde pudiera también ayudar al prójimo. Sus ideales eran la igualdad y la libertad. Por esto fue una figura de gran importancia en la historia ecuatoriana. Tuvo gran influencia en los revolucionarios de su época a través de sus escritos y de la divulgación de sus creencias. Su postura contra las injusticias fue preponderante y por ello es recordado por todos los ecuatorianos. En el momento histórico en el que vivió el médico, periodista, filósofo y profesor Eugenio Espejo, la sociedad estaba marcada por una serie de acontecimientos, normas y costumbres que influenciaron en su forma de pensar y de ver la vida. Algunas de estas eran aceptadas por el escritor y médico, pero otras tantas le resultaban chocantes e injustas, por lo que él luchó a través de sus medios para buscar cambiar el pensamiento de la sociedad. Hay que tomar en cuenta también que en el año 1785, en la ciudad de Quito, comienza a evidenciarse una gran cantidad de personas enfermas con fiebre y erupciones en el cuerpo, lo que parecía ser un brote de viruela. Luego de reunirse la comunidad médica de la localidad, envía un informe a las autoridades y es el doctor Eugenio Espejo quien es designado por la corona como el médico encargado del estudio del virus que afectaba en esos momentos a la sociedad quiteña. Durante la investigación sobre este virus, el doctor Espejo pudo darse cuenta que la enfermedad se propagaba en aquellos lugares donde la gente acudía y se aglomeraba. Suena muy similar a lo que estamos pasando ahora. De esta manera se transmitía y se difundía y no así en lugares donde las personas se mantenían aisladas, como era el caso de las monjas de los conventos. La epidemia fue controlada y las personas fueron sanadas, lo que fue un gran éxito para Espejo y le dio un reconocimiento no solo en la sociedad de Quito, sino también de los especialistas de medicina de otros lugares del mundo. También dio con los medios preventivos de la enfermedad. Por eso expuso sobre la higiene social e higiene pública, que eran determinantes para combatir y erradicar el virus. Sin duda, entonces, Eugenio Espejo fue un pionero en el campo de la microbiología y de la salud pública a nivel mundial, no solamente a nivel del Ecuador. Así es, Franklin. Sin duda, Eugenio Espejo es uno de nuestros personajes icónicos ecuatorianos y tuvo varias facetas, ¿no? Le fue muy bien en lo que mencionaste, su faceta de médico. Tal vez la que no fue muy bien recibida por la sociedad quiteña de ese entonces fue su faceta de periodista, porque a inicios de 1792 publicó el primer número del periódico que llamó Primicias de la Cultura de Quito, que era un periódico que buscaba dar a conocer los problemas sociales y culturales de la colonia de entonces. No estaba pensado, según el propio Espejo, como un periódico revolucionario ni subversivo, y solamente buscaba el mejoramiento intelectual de la sociedad y la reactivación del pensamiento crítico. Pero no tuvo eco en la sociedad quiteña de ese entonces, quien lo cogió con frialdad e incluso, según dicen los crónicos de esa época, con rechazo, por lo que solo se lograron hacer 7 publicaciones del periódico
y la última apareció a finales de marzo de 1792. Después del relativo fracaso que tuvo con Primicias de la Cultura de Quito, se encargó de la biblioteca pública que antes había pertenecido a los jesuitas y aprovechó también esta época como bibliotecario para beberse esos libros, comerse todos los libros que llegaban a la biblioteca pública. Eugenio Espejo es sin duda una inspiración, no solamente para los médicos, sino para abogados, para periodistas ecuatorianos, y además su legado está en muchos nombres que encontramos en diferentes instituciones en nuestro país. Tenemos escuelas que llevan su nombre, tenemos hospitales que llevan su nombre, colegios que llevan su nombre, calles que llevan su nombre. Pero más allá del nombre y de recordarlo, tenemos que estar conscientes del legado que dejó, ¿no? Fue un visionario que estuvo rompiendo paradigmas en ese entonces. Continuando un poco con lo que Alfonso mencionaba de la biblioteca pública, justo encontré una información que decía que esta fue creada en 1791 y que pues, la primera persona que dirigió esta biblioteca fue Eugenio Espejo y la convirtieron o la denominaron después como la Biblioteca Nacional, y eso lo hizo Vicente Recafuerte. Y antes, bueno, la biblioteca en realidad se encontraba en el edificio de la antigua Universidad Santo Tomás, pero ahora ya cambió. Estuvo también en el centro, en el Banco Central, en el edificio de los Espejos, en la Casa de la Cultura, y ahora se encuentra en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo. Como Alfonso decía, hay muchos lugares que llevan el nombre de este prestigioso médico, ¿no? En el 24 de septiembre del 2020 fue que hicieron este cambio a esta nueva localidad. Bueno, por temas de la pandemia no se ha vuelto o no se la ha abierto de manera pública, pero la idea un poco es que todas las personas vayan a visitar en algún momento, claro está. Visitemos esta Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, que dispone de alrededor de 1.4 millones de ejemplares de libros dentro del inventario bibliográfico que tiene, que se conservan ahora en 3 pabellones, y además está en la capilla del antiguo Hospital Eugenio Espejo. Hay libros muy fantásticos, incluso esta reseña nos cuenta que algunos han sido firmados por el propio Eugenio Espejo y ahora de alguna manera los vamos a poder observar, ¿no? Es parte del patrimonio ecuatoriano que tenemos de este fantástico personaje. Adicionalmente, no sé si alguien quería mencionar algo más. Continuemos Entonces. Yo le decía al Franklin antes de iniciar el programa, Franklin, no encuentro información de Eugenio Espejo. Y me di cuenta que no es que no hay información, sino que no sabemos buscar. Finalmente, como parte de estos personajes que de alguna manera nos han inspirado, sobre todo para ingresar en el campo científico y esas cosas, hay que tener claro que para que desde pequeños, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes tengan esta vocación científica o dentro de la parte ingenieril, lo primero que tienen que tener es, imaginarse ellos mismos en ese rol. Y para que ellos se imaginen en ese rol necesitan tener referentes, ¿no? Nosotros hemos oído ahora algunos referentes en los que se pueden basar. Pero hay varios estudios que revelan que, sobre todo en el rol femenino, en las profesiones de STEM, influye muchísimo o influye positivamente la percepción que tienen los jóvenes de entre 12 y 16 años sobre las carreras científico-técnicas. En este estudio que yo estaba leyendo dice que estudia la representación de los personajes de STEM, sobre todo los femeninos, en los medios audiovisuales. Y muestra cómo la representación mediática de la mujer trabajando en campos de ciencia aumentaría el interés de las niñas y mujeres por esas profesiones. Sin embargo, la representación es muy desigual. Mientras existen muchas series en donde abundan, por ejemplo, doctoras o enfermeras, como el caso de Hospital Central, que imaginan de haber visto, o el clásico Anatomía de Grey, ¿no? Existen muy pocas series, por ejemplo, en donde existan ingenieras o mecánicas, ¿no? Entonces este estudio un poco hace este análisis en general. Incluso nos mencionan, como un poco lo que nos decía Jimena, ¿no? El tener estos programas en donde hay un personaje principal que de alguna manera te alienta
o es un referente para que tú sigas este tipo de carreras, se creó, digamos, en algún punto el efecto CSI. Es decir, que la influencia de estas series, ¿no?, aumentó, por ejemplo, en un determinado tiempo, la vocación que tenían muchos estudiantes por dirigirse a las vocaciones forenses o a estudiar forense. Entonces me pareció también súper interesante, y por eso fue que yo traigo a relucir ahora un personaje que a mí me pareció súper chévere y creo que sí fue también una inspiración. Que es el caso de Temperance Brennan, que imagino, no sé si todos hemos visto Bones, o la serie de Bones, o Huesos, ¿no? Ella es un personaje ficticio interpretado por Emily Deschanel. Es una serie estadounidense televisiva, y en donde la cual apareció por primera vez en el 2005, donde esta mujer brillante, genial, es la protagonista de la serie junto a un oficial del FBI, ¿no? Brennan apareció en la lista de la Comcast como los personajes más intrigantes de la televisión, y además fue incluida en la lista de los 50 personajes femeninos favoritos de la televisión. Temperance Brennan es una antropóloga forense que trabaja en el laboratorio médico legal del Instituto Jeffersonian en Washington, D.C. Además recibió un doctorado de la Universidad Northwestern. Tiene 3 doctorados en realidad en antropología forense y kinesiología. Y pues por el nombre, obviamente, que decíamos que es Bones, porque así era como el sobrenombre que le ponían, pues vemos cómo ella estaba relacionada en su trabajo de laboratorio con cuerpos o con víctimas, ¿no? Es interesante cómo se maneja la serie también, porque no solo es de ella como un personaje principal, sino que además trabaja con un grupo de otros colegas que también son científicos. Hay un entomólogo, hay un patólogo forense, hay un artista forense, una gran cantidad de estudiantes de posgrado, y lo que es interesante ver es cómo además la serie trae a colación, o al menos para ese entonces, ¿no?, para cuando la serie fue lanzada, que fue en el 2005, cómo aparecían como nuevas ciencias que se podían, o con las que las personas iban a estar relacionadas. A mí me encantaba también además ver a Hopkins, que era el entomólogo de la serie, ¿no? Como, y a veces lo comparo con Sandrita, como tenía unas súper incubadoras geniales y cogía las larvas de los cuerpos y ponía en estas incubadoras y las hacía crecer para saber el tiempo en el que el muerto, la cantidad de tiempo que el muerto estaba ahí. Además, él también tenía 3 doctorados en entomología, en geología, en botánica. Entonces podíamos ver una serie de ramas de la ciencia involucradas en esta serie. Y también se veía súper interesante porque no solo era, como les digo, el conocer nuevas ramas de la ciencia, sino también cómo se relacionaba, o cómo es lo que vemos ahora, en donde estos grupos de trabajo son multidisciplinarios y además multiétnicos, ¿no? Había Ángela Montenegro, por ejemplo, que era una de las chicas latinas que era la artista del grupo, y ella hacía los retratos y les daba vida a estas vida entre comillas, a estas personas que de alguna manera habían muerto, las que estaban tratando de analizar. Esta serie se emitió del 2005 al 2017, tuvo 246 episodios durante 12 temporadas, y lo que más o menos podíamos ver además es cómo Brennan no creía en la religión, no creía en la magia, ni en supersticiones, o en cosas sobrenaturales, cero pseudociencia, porque según ella todo tenía una explicación científica. Y la personalidad que tenía también era muy, muy interesante, porque a ratos era bastante imprudente, ¿no? Y decía las cosas como son, algo así, ¿no? Sus comentarios a veces incluso eran hirientes o podrían llegar a consternar a las personas, pero me parece que eso es algo bueno, porque no deberíamos maquillar las cosas, ¿no? A veces sí deberíamos decir las cosas como son. Hay un episodio de esta serie que me parece también que es muy, muy divertido, porque vemos como la serie del 2005 al 2017 también tenía que ir actualizándose con la tecnología. Entonces hay un episodio en donde Brennan, que es muy inteligente y fantástica, tiene libros, tiene doctorados, tiene un montón de cosas, es acostumbrada a la excelencia en general, crea su cuenta de Twitter, en donde tenía solo 10 seguidores. Entonces ella decía que
¿cómo es posible, no? Que esa mente tan brillante tenga solo 10 seguidores. Entonces estaba conversando con una de sus colegas y ella le decía que primero no debería tuitear, por ejemplo, artículos científicos con tecnicismos, que eso no se hace, ¿no? Y además ella colocaba cada tweet que iba poniendo, lo ponía como tweet 1, tweet 2, tweet 3. Entonces decía que eso le quita espontaneidad. Entonces su colega le empieza a explicar qué hacer. Entonces es la primera vez que ella se toma una selfie con su colega, la publica en el Twitter y la publicación sale con la frase resolviendo crímenes, sepultando nombres. Hashtag ¿qué haces hoy? Entonces vemos cómo 5 minutos después de eso ella se convierte en una tweet star y tiene 105 seguidores y se la ve súper fascinada porque ya tiene un perfil gigante en el Twitter también. Es bastante divertido ver eso. Es una serie muy divertida, creo yo, y muy motivadora. A mí me gustó muchísimo. No sé, ¿ustedes se vieron esta serie? ¿Es de su Yo he época? visto, sí, yo he visto algo, o sea, no soy un gran seguidor de la serie, pero sí he visto en algunos capítulos al personaje. Haciendo una investigación sobre el mismo, curiosamente, existe el mismo personaje Temperance Brennan, en varios libros de la autora Katie Reich. Y supuestamente en ese personaje se basa el personaje de la serie televisiva porque es igual una antropóloga forense. Pero de las comparaciones de los críticos que miran a los dos personajes, dicen que no tienen absolutamente nada que ver más que su profesión. Las dos son antropólogas forenses, pero las características del personaje de la serie televisiva no tienen nada que ver con el personaje de varios libros que tiene Katie Rich, entre ellos Fierce Bones, Deja Dead. Bueno, tiene varios en los que la protagonista es Temperance Brennan, con un enfoque totalmente diferente. Algo que mencionaba Eli, que es común para muchos personajes que aparecen en series televisivas, ¿no? Varios personajes que aparecen con figuras científicas, es esa frialdad frente a los sentimientos, ¿no? No está apegado a las emociones, el ser una máquina de razonamiento que no se deja arrastrar por emociones ni por impulsos, sino que eso solamente sigue su razonamiento lógico. Ese tipo de características que suelen estar a veces muy apegadas a los científicos, al menos en su visión clásica, también aparecen en otros personajes como el de Sheldon Cooper, por ejemplo, en la famosa serie de Big Bang Theory, donde claro, con otro enfoque, ¿no? Mucho más cómico, pero se presenta de la misma manera, es cero emociones, cero impulsos, todo racionalidad, lógica. Y es interesante, ¿no? Ver que ese es uno de los estereotipos que se maneja de los científicos. Bueno, otra de las cosas interesantes, complementando un poco lo de Alfonso, es que el personaje de Bones es basado en la vida de la antropóloga forense Katie Rich. Es ella, per se, porque ella también, además de ser antropóloga forense, es escritora. Escribe sobre Temperance Brennan, pero no se basa en Temperance, sino en su forma de ser, en la de Katie Rich. ¿Y cómo hacen alusión a esto en la serie? Porque en la serie Brennan escribe también novelas, donde la protagonista de sus novelas se llama Katie Rich, para darle como que un poco de un juego de inversión en esta serie. Otra de las cosas interesantes es que en algunas de las explicaciones que te dan los productores de por qué es el personaje así, ellos cuentan que Brennan tiene una cierta clase, un cierto nivel de Asperger. Es por eso que es su manera de ser así, como también nos han contado lo mismo Sheldon y de otros investigadores. O sea, no es que son así porque sí, sino tienen un cierto grado de Asperger, lo que hace que en el caso de Brennan, por ejemplo, le sea casi imposible sentir. Vemos que hay mucha... Ella misma dice que ahí se le va su mundo porque no puede expresarse, se le va completamente su mundo porque no logra entender, ¿no? Y eso es lo interesante, que ahí empieza a aprender y se da cuenta ella misma de que tiene un problema. Claro que nunca acude a un profesional,
para ayudarse, pero tú le vas a entender que ella en verdad tiene un problema para manejar sus emociones y lo va superando con la ayuda de sus amigos, de sus colegas y de ella misma, hasta que después ya le ves mucho más hasta sociable, como decía Eddie, que hasta se toma fotos en Twitter de lo que ella y sonríe, porque de hecho al inicio de la serie vemos que ella ni siquiera sonríe, no, para nada, o sea, y todo te explica. Si no tenía explicación, no lo creía. Y luego igual a lo largo del programa va aprendiendo que hay cosas que no tienen explicación, pero que son el instinto. De hecho, Bud le enseña eso, porque él en cambio era una persona que solo estaba parada y decía como que está allá. ¿Pero por qué? No sé, mi instinto me dice que está allá, y Brandon se volvió loco, como que porque el instinto no te puede decir nada, tienes que decirme algo científico, el viento sopló, ¿qué pasó? Iban y estaba allá. Y cosas así. Realmente es muy interesante como para incentivarte a seguir las carreras. A mí también me encanta la parte de la entomología, que tú ves cómo colectan estos insectos y los hacen crecer, que es parte de, muy, muy importante de que tenemos. Creo que hay muchos personajes, ¿no? Hemos escogido a algunos en esta ocasión, pero creo que hay muchos más. Claro, cada uno tiene varios personajes inspiradores que le han guiado en diferentes aspectos de su vida. Nosotros hemos escogido cada uno el que ha decidido como ejemplo de personaje inspirador. Esperamos que este pequeño espacio en el que hemos querido rendir homenaje a estos 5 personajes ficticios y reales haya servido para que nos alejemos un poco, como decíamos al principio, de toda esta atmósfera de noticias negativas y que sepamos que a pesar de las dificultades, mirando a largo plazo, podemos inspirarnos en este tipo de personajes y que el futuro será seguro más prometedor y más soleado de lo que es ahora. Nos queda corto para hablar de un montón de cosas que tenemos que hablar. Así que nada, vamos a recibir o a ver las respuestas de las bichos pregunta. Jimé, no sé si viste en redes sociales nuestros radioescuchas han estado un poco activos. Te comento, Kenia Michelle Espinosa nos dice la respuesta. Bueno, primero nos dice que buenaza la adivinanza y que la respuesta es la cima de la montaña. Ella nos está escuchando desde el Facebook de la Red Divulgaciencia. Y ¿quién más estaba por aquí? Miguel nos manda saludos también, ¿cierto? Luis Mena, saludos también para él. Y Miguel es nuestro fan destacado además. Berito ya apareció y nos dice que no está segura de la respuesta a la dicha pregunta, pero que podrían ser los nevados o las montañas porque tienen picos y también tienen faldas. Confirma Jimé, dice. Gracias a todos los internautas que están activos a lo largo del programa y también después en la semana estén comentando. Saludos, Miguel, Kenia, Luis también, un saludo inmenso. Vero, esta vez Kenia tienes la respuesta parcial, no es solo la cima. Como dice la Vero, es una montaña o un nevado, porque la montaña completa tiene pico y tiene faldas. Entonces era de quien estábamos hablando. Vieron que estaba súper fácil esta semana. Hay algunas respuestas correctas y eso nos alegra mucho porque vemos que están súper atentos en el programa. Esperamos que la siguiente semana igual pues estén con nosotros y nos sigan escuchando. Recuerden, internautas, mantenerse protegidos en casa lo más que puedan. Ustedes, que ya está trillado eso, pero una fiesta puede esperar, una salida puede esperar, una cerveza puede esperar. Lo que no puede esperar es la salud nuestra y de nuestra familia, que es lo más importante. Así que traten de mantenerse en casa si es que lo pueden hacer. Si hay que trabajar, tengan cuidado. Pero si alguien llama a decirles, oye, caigamos a una fiesta donde hay 100 personas bien clandestinos, piénsenlo 2 veces, por favor. Queridos internautas, hasta una próxima entrega de Humanos y Otros. Estos tiempos difíciles no nos quiten la alegría de vivir.
Recuerden que debemos protegernos contra la COVID-19 por nosotros mismos, por nuestros seres queridos, por quienes nos rodean y por la humanidad entera. Solo depende de cada uno. No dejemos nuestra seguridad y salud en manos de otros. Sabemos que muchos ya debemos salir de sus hogares a sus trabajos. Recuerden, amigos, lávense las manos cada 2 horas. Algo tan simple puede ayudarnos mucho. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Y estimados internautas, recuerden la importancia de usar la mascarilla adecuada, ya sea la mascarilla médica de 3 o 4 capas o aquellas tipo KN95 certificadas. Las mascarillas de tela pueden lucir interesantes por su variedad de colores y diseños, pero no son adecuadas para protegernos en esta pandemia. Así que ya saben, internautas, y escúchenos la próxima semana. Recuerden que mientras no podamos volver a las actividades presenciales, estaremos transmitiendo nuestro programa por el Facebook Live de Manos de Otros Bichos, de la radio universitaria y de la red Divulgaciencia todos los viernes desde las 10 horas. Y también subiremos los videos al YouTube para que lo puedan ver después si no lo pudieron ver a las 10. Además que pueden ver otros programas, ¿no? Los programas anteriores de Humanos y Otros Bichos. Siempre estén pendientes de todos los datos interesantes que estamos sacando. Recuerden que estamos con el miércoles de podcast, así que estén súper pendientes de cosas nuevas también innovadoras que estamos haciendo por ustedes y para ustedes. Muchas gracias a todos y todas por haber estado en el programa del día de hoy. Que tengan un buen día y nos vemos el próximo viernes. Agradecemos como siempre a Elizabeth y a su hermano Edison por hacer posible este programa. Muchas gracias, Eli. Y también a Daniel Ordóñez, quien hace posible la emisión de los podcasts de Humanos y Otros Bichos en la radio universitaria. Fue un gusto compartir con ustedes este tiempo de divulgación científica. Hasta una próxima entrega de Humanos y Otros Bichos. Y no nos olvidemos, digámoslo todos, aunque no suene al mismo tiempo, y no nos olvidemos que la ciencia triunfe. ¡Ciencia triunfe! Esto fue De Humanos y Otros Bichos. Si te gusta la ciencia divertida, no te olvides de escucharnos. Todos los viernes de 10 a 11. Una producción de Radio Universitaria Online de la Universidad Central del Ecuador.